Este es el horóscopo de marzo para todos los signos. Ahora voy a hacer una breve introducción, la podés saltar, pero ojalá que no, porque tiene mucho que ver con el desarrollo de lo que va a pasar un poco en este mes o lo que energéticamente está disponible o no para nosotros, ¿no? Venimos de un eclipse el 17 de febrero y de la entrada de Saturno y Neptuno en el grado 0 de Aries, el 20 de febrero también. Y ahora en marzo tenemos el último eclipse de Luna en Virgo. Todo este movimiento y todo este proceso que tiene que ver con lo que también implica un eclipse muchas veces, sobre todo cuando está terminando este tránsito de aproximadamente 18 meses, aunque todavía falta un poco, hablamos de procesos, de finales, de caer en cuenta. Y el regente del eclipse, que es Mercurio, va a estar retrógrado al momento del eclipse, lo cual es importante porque, como te decía en el video anterior, estos planetas retrógrados nos invitan a repensar o reflexionar sobre algo. Venus está involucrado, Marte también, ahora vamos con eso. Pero el hecho de que Saturno esté en Aries y en el grado 0 me hizo preparar la introducción pensando en lo siguiente, ¿no? Mira, esta es del tarot de Hoyo, esta es la primera carta que aparece, toda negra, y dice vacío. El vacío es el final, el vacío es el principio. Porque el grado 0, como número, ¿no? Pensándolo así, es primero un círculo que no tiene ni principio ni final. No tenemos de este grado, de este no el grado, sino de la forma, de la figura, un inicio o un final claro, y a la vez, matemáticamente, el 0 define límites, determina continuidad también. Si lo ponemos atrás de un número, significa que hay un valor, y también es clave para analizar derivadas, por ejemplo, en matemática. Entonces estamos hablando del vacío, de los comienzos que no tienen memoria, que no tienen referencia. Entonces estamos hablando de también un inicio sin referencias en esta época mundial de cambio, con otros planetas también cambiando de signo, donde también de base, debajo o sobre, y todo eso junto, está esta impronta de iniciar algo, aunque con miedo. Dice, antes de seguir con esta idea y después pasar a los horóscopos, fíjate lo que dice el libro, ¿no? de esta carta, para que tengas en cuenta, estar en el vacío puede ser desorientador e incluso asustar. No hay nada a qué aferrarse, no hay sentido de dirección, ni siquiera una indicación de qué elecciones y posibilidades pueden encontrarse más adelante. Sin embargo, era este estado de potencialidad pura el que existía antes de que se creara el universo. La nada, o el vacío, es una palabra donde hay ausencia de todo, pero está lleno de potencialidades. Y hablando de los signos en general, pensá en esto. Te lo digo desde mi experiencia personal, con las personas que he estado hablando esta última semana, incluso hoy. Un ascendente Virgo que después de 18 años de trabajar en una organización le ofrecen el retiro porque la sucursal cierra, no le queda otra alternativa. Y esta persona me decía, no, yo no quiero esto, pero la vida me está poniendo esto y no me queda otra alternativa. Y entonces acá empieza todo este camino de qué sé hacer, qué me gusta, dónde estoy parado, ¿no? También un ascendente Cáncer que tuvo que hacer una elección profesional, una cosa que era una continuidad o hacer algo completamente distinto pero que le aseguraba más libertad, aunque con la adrenalina de no saber si va a funcionar o no. También, por ejemplo, hoy una amiga con ascendente Géminis que hace un montón de tiempo está esperando, un montón de tiempo, un año, una habilitación, ¿no? Con todo lo que implica la burocracia de un montón de cosas, y en esta semana justo llega para poder hacer crecer su negocio. Estos son pequeños ejemplos para que te des una idea de lo que involucra el 2026, que bueno, numerológicamente significa un año 1, aunque eso hay que combinarlo con tus propios mes y fecha de nacimiento. Pero esto del inicio, ¿no? Numerológicamente el 1 como inicio, matemáticamente en astrología el 0 de Aries como también inicio. Entonces, en el medio del caos, del vacío, de la nada, la creación. Y de eso se trata marzo, de la creación de algo nuevo, con miedo y todo. Entonces ahora vamos a ver signo por signo, pero recordemos esto, estamos en un proceso de cierres de ciclos,
de cierres que vienen con una historia, ¿no? Desde el 2006-2007 para muchos, donde nos preguntamos si vamos a continuar con la repetición de aquello que nos hace mal, si vamos a resignificar acuerdos, relaciones, si vamos a hacer cosas diferentes por nosotros. Ahora vamos a verlo signo por signo. Espero que te sirva, que te resulte útil este horóscopo. Y bueno, no te pierdas otras cosas que voy a ir subiendo en el canal. Si no estás suscrito, suscríbete, que me ayuda compartiendo, dándole like, ¿no? Todas estas cosas que uno diría que no hay que por ahí decir porque ya estamos acostumbrados, pero por ahí nos olvidamos, ¿no? Bueno, te mando un beso. Mi nombre es Dani Bontempo y vamos a los horóscopos. Horóscopo de marzo para Aries. Primero de ascendente, después de sol o de luna si la tenés en la casa 1. Hemos explicado en otros videos por qué es importante saber cuál es tu ascendente y por qué los horóscopos decimos que son para el ascendente, para el sol, aunque signifiquen distintas cosas en tu vida o cómo lo vas a vivir. Entonces, bueno, para el mes de marzo se van a activar 3 casas, particularmente en tu carta natal, que son el área 6 de trabajo, organización, rutinas, las cosas que van a cambiar, ¿no? En el medio de todo esto. La casa 12 también, porque bueno, la casa anterior a vos es Piscis, donde está todo este movimiento y el nodo norte. Y la casa 1, por supuesto, porque Saturno y Neptuno están en el grado 0-1 de Aries. Saturno se va a mover bastante rápido de acá hasta julio. Entonces, el área del yo soy, casa 1. El área de los procesos inconscientes, los cierres, las tristezas, las enfermedades crónicas, la creatividad, los viajes al extranjero, casa 12. El área de las rutinas y el trabajo diario, el cuidado del cuerpo, la organización, el uso del tiempo, casa 6. Vamos a empezar por el eclipse. El 3 de marzo es el eclipse de luna en Virgo en el área de tu vida de las rutinas del trabajo diario. Entonces acá estamos hablando de un final, de una culminación, de un darse cuenta. Ya me dirás vos en qué proceso estás, porque a lo mejor si estabas buscando trabajo, esto finalmente llegó a su fin, o hay que hacer un cambio que es bastante drástico, ¿no? Cada carta natal es un mundo, también hay que ver dónde tenés los planetas. Pero puede tener que ver con un ajuste de tiempos o de hábitos o de rutinas. El tema es que con los eclipses o las lunas llenas generalmente estos cambios no admiten postergación, entonces lo que hay que hacerlo medio ya. Y a veces, como veo que pasa muchas veces con los movimientos astrológicos, a veces uno no quiere hacer algo, lo viene postergando y las cosas no suceden, ¿no? Como destino, cuando nosotros no accionamos plenamente antes. Marte, para el momento del eclipse, va a ingresar a Piscis, que es tu área 12, y a veces Marte en la casa 12, una de las cosas que puede marcar es que tengas, por el tiempo que esté Marte ahí, que no es demasiado, un poco la pérdida de la fuerza o del sentido vital. ¿Para dónde voy con todos estos cambios? ¿Qué hago? O también que se te ocurran ideas y decidas investigar en profundidad algo, ¿no? Haciendo todos los días algo desde lo privado de tu casa, porque la casa 12 también rige a muchos investigadores o artistas o a guionistas, ¿no? No es solamente el encierro, la tristeza y los finales. Pero sí podés experimentarlo, como Marte es tu regente, como una baja de energía, porque en la casa 12 es cuando llegamos al final de la carta y nos acostamos a dormir, y si Marte va ahí, va a estar un poco medio dormido, sumado a Mercurio retrógrado, que está prácticamente retrógrado todo el mes. Entonces tratemos de no acelerar cosas que no van a acelerar, ¿no? Entonces tomemos con calma, también descansemos un poco más, y sí puede surgirte la sensación o la necesidad de un retiro, casa 12, que sea estratégico, Marte, que te permita planificar todo el año. El 7 de marzo, aprox, entra Venus en tu signo, y cuando Venus entra a la casa 1 o sobre el Sol, trae estas cualidades venusinas, ¿no? De tratar de preservar la armonía o de que nos sentimos más lindos cuando nos miramos al espejo, que queremos hacer algún cambio de look también, o cortarnos el pelo, o también saliendo, ¿no? de lo más superficial, es esta mirada sobre nosotros mismos, esta renovación también de lo que significa para nosotros ser quienes somos, nuestra identidad, un replanteo también sobre los vínculos, sobre los valores. Por supuesto, ¿no? Depende de dónde esté uno parado hoy en esta etapa de la vida. Pero sí puede traer, como se vincula con la casa 7, con la 5, nuevas conexiones, a lo mejor algún vínculo nuevo, ¿no? O alguien nuevo con quien charlar. Y el 21 de marzo
que estamos hablando de un cambio de estación, de un equinoccio, entra el Sol a Aries, ¿no? Creando una impronta de inicios, pero como es tu Sol, si estás cumpliendo años va a ser tu retorno solar, tu revolución solar, pero más allá de eso es esta luz que viene sobre nosotros a decir acá están las oportunidades. Lo que pasa es que el Sol no entra solo como otros años a tu signo, entra haciendo un contacto ahí con Neptuno y con Saturno. Entonces esto puede tener varias variantes. Generalmente Sol y Saturno, que son principios medio diferentes, pero que funcionan bien juntos. Yo lo he visto en un montón de cartas y funcionan bien. Habla de también tomar conciencia de este lugar donde estoy parado y de la responsabilidad y el esfuerzo que requiere tomar una decisión. Como esta persona que te comentaba que tuvo que retirarse después de 18 años de la organización. Bueno, perfecto, pero ¿ahora qué hago? ¿Cuáles son mis próximos pasos? ¿No? Entonces es como esta conciencia de la realidad, de lo que significa la realidad, que esto va a durar aproximadamente una semana, esta sensación, ¿no? De tengo que tomar cartas en el asunto. De cualquier forma va a ser una renovación. ¿Cómo empiezo? ¿Cómo agarro este año? ¿No? ¿Voy a dar un giro 360 o 180 o de 90? ¿Qué quiero hacer con mi vida? Porque esta soy yo y estoy acá. Entonces, bueno, eso es Aries, un montón de cosas, ¿no? También el 23 de marzo, unos días después de que entre el Sol a tu signo, Mercurio ya se pone directo, algunas cosas empiezan a funcionar un poquitito más rápido, sobre todo si habías estado pensando muchas cosas ahí, acá vas a empezar a tomar decisiones, o bien, como se pone directo Mercurio en tu casa 12, comprender el trasfondo de las cosas, ¿no? Como que todo este proceso de pensamiento que significan los primeros 20 días de marzo para vos, toma otra cualidad, nos permite decidir cosas. O por lo menos estar conscientes de emocionalmente cuánto nos sacó de eje o no aquello que hayamos vivido durante febrero y los primeros 20 días de marzo. Y para el 30, que hay otros movimientos, ¿sí? Los planetas van a avanzar un poquitito hacia otros lugares, ahí probablemente sobre la parte laboral veamos algún avance, alguna claridad o nos pongamos manos a la obra para concretar algo. Así que tema central de marzo para vos, madurez personal, orden energético, estrategia. Bueno, Tauro, marzo, casas activadas, áreas de tu vida activadas durante el mes de marzo. El área 5, 11 y 12. La parte que tiene que ver con los hijos, porque llegan, porque se van, porque tenemos discusiones, porque alineamos criterios, porque algo les sucede que nos hace como padres, a los que sean padres, activar. O bien, si no tenés hijos, la parte de emprendimientos, de proyectos propios o incluso reconectar con algo que te lleva a la pasión, a la alegría, al disfrute. Entonces, bueno, es un área muy importante, muy linda. Así que esa es una de las áreas. Después, el área 11, que suele verse como esta parte donde hay grupos, comunidad, redes, pero también las ambiciones o lo que vemos monetariamente como fruto de nuestros esfuerzos, de nuestro trabajo, que finalmente ingresa en el banco. Y el área 12, que es un área más privada, más introspectiva, que a veces nos conecta con el desapego, con la meditación profunda o bien con la tristeza también, del cierre de algo, de entender algo, ¿no? Entonces vamos paso a paso. El eclipse en sí, que es el 3 de marzo de Luna en Virgo, va a ser en el área 5. Entonces algo ahí llega a su final o por lo menos te aporta una claridad, pero yo lo veo más como el cierre de un proceso que venís transitando por lo menos por el último año y 3 o 4 meses, ¿no? Por el otro lado, Marte, que ingresa a Piscis al área de ambiciones, proyectos o los frutos de tu trabajo o bien los grupos, también activa, aunque Marte en Piscis, porque es un signo de agua, Piscis, puede llegar a sentirse un poco ahogado o no ir tan rápido como funciona en otros lugares de tu carta natal, activa ahí un montón de cosas donde uno empieza a pensar qué posibilidades tiene. Y Venus, que es tu regente, con lo cual todo lo que haga es muy importante, ingresa en Aries el 7 de marzo a el área 12, ¿no? Entonces acá también, como Venus suele suavizar muchas de las cosas que nos pasan, también nos puede traer un bálsamo, ¿no? un bienestar, una conexión con el sueño. A lo mejor venías durmiendo mal con todo este movimiento planetario
y durante marzo, después del 7, descansas un poco mejor, o también alguna idea que te conecta con algo que te trae paz o seguridad, se empieza a despertar ahí, o también sueños muy prolíficos, y para la gente que se dedica, no sé, a la investigación o la escritura, Venus ahí es una posición bellísima para conectar realmente con la creatividad, con la intuición. El 21 de marzo estamos cambiando de estación. Como todo cambio de estación, 2 días antes, 2 días después podemos sentir cierta incomodidad o alguna alergia o algo por el estilo, ¿no? O algún problema con el sueño. Pero el Sol va a ingresar a Aries, dando inicio a nuevas cosas. En la parte sur estamos pasando al otoño, ¿no? Un poco a la caída paulatina de la energía en general, pero con esta cuestión que trae el otoño, por ejemplo, para los que habitamos el sur, que es empezar a pensar qué cosas, como las hojas, se empiezan a caer, ¿no? Y para la parte norte será conectar con el fuego de Aries en toda su magnitud. Pero este movimiento que te digo es importante porque el Sol no entra solo a Aries como en otras oportunidades, sino que conecta con Saturno y con Neptuno, que ya están ahí en Aries. Y Sol-Neptuno suele conectarnos más con la creatividad, con la intuición y a veces con la dispersión también, o la evasión o la negligencia. Pero sí podemos estar más sensibles ese tiempo, aunque a la vez está Saturno ahí, y el Sol y Saturno, que no son principios así que se lleven tan bien de la mano, pero que funcionan bien, también nos hace dar cuenta de que nos tenemos que hacer cargo de algo, ¿no? Vamos a seguir así, no, qué decisión hay que tomar. Es esta conciencia de la responsabilidad de esta etapa de la vida donde estamos y donde estamos parados hoy. En el medio de todo este caos que es primero la vida y segundo el 2026, que nos pone ante circunstancias desconocidas, donde todos vamos a tener que afrontar uno u otro miedo e ir hacia adelante sin referencia, sin memoria, y sin apoyo en algunas cosas, ¿no? Y el 23 de marzo, ahí 2 días después del equinoccio, Mercurio ya se pone directo, empieza a moverse de a poquitito, ¿no?, para adelante, en el área de tu vida de los proyectos comunitarios, de las redes, de las ambiciones, del dinero también. Entonces, bueno, probablemente algunas cosas que pudieron estar confusas, frenadas o que estaban en revisión en nuestra cabeza, avancen. Así que si vamos al tema central de marzo para vos, Tauro, considerando que todavía Urano está ahí, grado 28 de Tauro, mostrándote lo que quedó de todo este caos de 7 años con Urano transitando por tu signo, hay unos movimientos, además de los que te dije, que también son bastante internos. Por ejemplo, si te toca sobre el ascendente, este final de tránsito que es marzo y los primeros días de abril de Urano por tu signo es terminar de entender qué es lo que pasó hasta acá y también afrontar estas cosas uranianas, ¿no? Estas discontinuidades, estas cosas repentinas, estas sacadas de quicio que a veces tenemos que no podemos manejar, o terminar de entender qué es lo que quedó después del caos, ¿no? Eso por una parte. Con Mercurio directo, obviamente, estas acciones también van a encontrar por dónde salir, y con Venus en Aries, al menos con una claridad interna, ¿no?, y privada de lo que hay que hacer. Y temas centrales para vos del mes serían discernir entre lo que es ilusión y lo que es realmente el deseo interno, y qué necesito hoy y qué me hace bien hoy y qué quiero hacer con eso o con esa conclusión a la que llegue, ¿no? Mi nombre es Dani Bontempo, nos vemos en el horóscopo del mes que viene, y no te pierdas los otros contenidos de mi canal, que en las pestañitas los encontrás a todos ahí bien organizados, porque tengo la luna en Virgo. Te mando un beso. Géminis, este es el horóscopo de marzo. Dentro de muy poquito, el mes que viene, Urano entra a tu signo, así que eso es importante. Y también tené presente este mes que Mercurio, que es tu regente, está retrógrado. Y cuando un planeta está retrógrado nos invita a revisar, repensar, planificar, hacer 2 veces, leer la letra chica. Así que si estás por viajar, por iniciar algo, todo revísalo bien. Date la segunda oportunidad de dejar para más adelante la relectura, ¿no?, de algo, y decir, ¿me conviene esto? ¿Me conviene aquello? Porque bueno, tu regente retrógrado también te va a hacer dudar muchas veces de las cosas. Marzo es un mes interesante, donde también tenemos al inicio del mes, el 3 de marzo, el último eclipse de luna muy potente en Virgo, que también está regido por Mercurio, igual que vos.
Y entonces acá estamos hablando de algunos finales o culminación de un proceso que desde hace tal vez 12, 14 meses a esta parte venís transitando, ¿no? ¿Cuáles son las áreas de tu vida durante este mes que van a estar más movilizadas? El área 4, 10 y 11. Acá estamos hablando familia, dónde vivo, qué siento, si siento que pertenezco a un lugar, me voy a quedar acá o no. También el área 10, estamos hablando acá de carrera, de proyección pública, de reputación, de qué voy a hacer con mi futuro profesional. Y el área 11, que son esos ingresos que vienen a mí después de haber trabajado en algo o invertido tiempo o estudiado en algo, o todo lo que se vincule a redes sociales, a comunidades, a proyectos, a amigos, ¿no? A trabajar con amigos también, ya que está el área 10 activada de tu carta. Veámoslos por partes. El eclipse puntualmente del 3 de marzo activa el área de hogar, de estabilidad, de familia. Entonces, por supuesto que acá tal vez para muchos va a ser un final, puede ser irse, si estaban viviendo con la familia, irse de ahí, o mudarse de casa, o hacer un contrato de alquiler o de compra-venta, o bien a veces también el final de una revisión muy profunda, emocional, de lo que ha sido pertenecer a esta familia, mi pasado, mis memorias, de dónde vengo, hacerme cargo de todo esto que pude ver todo este tiempo. Y también, ahí nomás, junto con el eclipse, Marte también entra en el área 10 de la profesión, de la carrera, poniéndole mucha pila, muchas ganas, mucha energía a esa parte, que es la contraparte de la casa 4, ¿no? Porque queda enfrente. Entonces también acá se suma algo, que es esta fuerza concentrada en qué es lo que voy a hacer para los demás a nivel trabajo, vocación, profesión, pero Marte opuesto a mi casa 4 es con algún que otro corte también en ciertas dinámicas que para vos ya no funcionan más. Y como este eclipse está con tu regente retrógrado en Piscis, también todo este final del que te hablaba recién en la parte de hogar, de estabilidad, va a entrar un poco en revisión, porque bueno, no es algo que el día del eclipse se termina algo, me doy cuenta de algo, es un proceso que en realidad va a terminar en septiembre, pero ahora, marzo, es un final de algo muy puntual, donde también me pueden quedar algunas dudas, ¿no? De si actué bien, de si tengo que volver a conversar algo, o incluso a nivel pensamientos, ¿no? ¿Qué es lo que estoy sintiendo con esto que pasa? ¿Por qué no lo entiendo? Eso también puede pasar, un poco de confusión ahí. El 21 de marzo el Sol ya cambia de signo, estamos hablando de otra estación, de otoño o de primavera, donde las cosas empiezan a fluir con un ritmo diferente, porque bueno, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, ¿no? Y las estaciones que tienen su propio ritmo, ¿no? El otoño, esta cosa un poco más tranquila, bajar de ritmo, o la primavera, todo lo contrario, empezar a salir afuera, también se conectan con cómo vamos a llevar la vida estos próximos 3 meses, ¿no? La carta del equinoccio siempre es importante para ver cómo se abren los próximos 3 meses para nosotros. Y el Sol en este momento, por eso te estoy diciendo esto, entra en Aries y dice, bueno, vamos a movilizar esta parte de tu vida, pero claro, como Saturno y Neptuno ya están en Aries, el Sol no entra solo como en otros momentos, entra de la mano de estos dos planetas. Y el Sol con Saturno puede significar muchas veces el hacerse cargo de estas decisiones, Sol o momento Aries de nuestra carta, que hemos tomado y también responsabilizarnos, ¿no? De muchas cosas que hacen a nuestro bienestar y cómo miramos el futuro hacia adelante en este marco de caos y en este marco de inicios que es también el 2026, ¿no? Pero sí te quiero decir algo, esto significa para mí, alrededor del 20 de marzo, la responsabilidad concreta sobre algo, sobre un proyecto o con un amigo o sobre un grupo. Y el 23 de marzo ya Mercurio empezó a caminar directo, ¿no? ¿Qué significa? Que salió de retrogradación, entonces te vas a sentir con más claridad y probablemente también empieces a actuar en consecuencia de las decisiones que tomaste o que pensaste durante marzo, sobre todo en lo que hace a las decisiones laborales. Así que a partir del 23 de marzo, si tenés que firmar cuestiones laborales o
o arrancar con algo, ¿no? O decidirte por algo, es un maravilloso momento de mucha claridad y de un inicio, la verdad que muy potente. Así que vamos a decir, si tuviéramos que resumir en poquitas palabras, el tema central de marzo para vos será la revisión en principio de las cosas que te son importantes y cuáles dinámicas ya no te funcionan, y la responsabilidad bien concreta sobre un proyecto o sobre una meta colectiva o con un otro que te merezca la confianza, ¿no? Mi nombre es Dani Bontempo, hay otros contenidos en mi canal si querés seguir aprendiendo astrología y prontamente voy a estar subiendo otros videos al canal. Te mando un beso. Cáncer. Las áreas de tu vida que se activan durante marzo más fuertes son el área de entornos, ventas, compras, lo que enseño, lo que aprendo, los amigos. Esa parte va a estar activada. Después también el área de las decisiones, de los viajes a larga distancia, de tu sistema interno de creencias, de qué es lo que voy a hacer, ¿no? Con todo esto que me pasó hasta acá. La verdad es que Cáncer, uno pensaría que con Júpiter en Cáncer las cosas iban a andar más o menos como más fluidas, pero como Júpiter en Cáncer tuvo tantas conexiones por ahí un poco incómodas y además estuvo retrógrado, las cosas se pusieron tal vez un poco complicadas en algunos sentidos, ¿no? Importante que sepas que a partir del 11 de marzo Júpiter arranca directo y entonces alguna sensación de bienestar vas a tener. Y en todo esto que arranca directo se va a mover muy rápido porque el 30 de junio se muda a Leo. Entonces ahí probablemente tengas, para mitad de año, esta claridad de qué es lo que sucedió hasta acá, dónde te encontrás parado en este momento y qué es lo que vas a hacer con todo este conocimiento y esta síntesis que vas a poder hacer en junio, ¿no? Pero bueno, que ya se ponga directo significa que las cosas se empiezan a destrabar. Eso es muy importante. El eclipse de marzo es el 3 de marzo y sucede el eclipse en Virgo, que es en esta área 3 que te nombraba recién, del entorno, de las ventas, compras, cursos, decisiones más por ahí cortitas, más cotidianas. Entonces acá estamos hablando de un final o de una claridad en algo que tenga que ver con todo esto que te nombro. Ya sabrás vos mejor que yo qué habas se estaban cosiendo, ¿no? En todo este tiempo de eclipses que venimos, digamos, trabajando desde finales del 2024 a esta parte. La parte de los eclipses Virgo-Piscis termina en realidad el proceso, diríamos, más para septiembre, pero justo esta lunación del 3 es bastante fuerte, es importante, y entonces acá, en cuanto a viajes, entornos, decisiones cotidianas y aprendizajes, ¿no? que has tenido y que vas a seguir teniendo, acá hay una claridad o un final en algo bastante concreto. Y también de entorno, es como que vivía en un lugar y ahora me voy a mudar a otro, ¿no? También puede ser eso. Y como además el área 3 rige los pensamientos y la comunicación, también puede tener que ver con una conversación que sea bastante determinante y con un tono de cierre, ¿no? Ahora, como el regente de esta lunación, que es eclipse, está retrógrado, tal vez tendríamos que elegir muy bien qué palabras usamos si tenemos estas conversaciones, porque medio que no hay vuelta atrás de esto, que se puede confundir con otras cosas, ¿no? Entonces acá tener las ideas bien claras sería importante si vamos a discutir algo que sea un final permanente. Ese mismo día del eclipse, Marte entra en Piscis. Marte es un planeta que nos conecta con la acción, la asertividad, con cortar con algo, o con hacer algo, o con empezar algo. Entonces, como entra al área 9 de tu vida, es un impulso a viajar, a decidir, a modificar las cosas que estoy creyendo para poder actuar diferente. Entonces me parece que es súper importante este movimiento, todo este mes de marzo para vos en ese eje, ¿no? De movimiento, de pensamiento, de desplazamiento, de creencias y de decisiones finalmente. Y Venus, el 7, entra en Aries, entonces acá Venus suaviza algunas cuestiones y situaciones, sobre todo en la parte profesional, ¿no? Vos sos un signo cardinal, así que Aries es la parte del trabajo, de la profesión, de tu perfil público. Entonces, para los que estén en edad laboral y estén trabajando, Venus ahí suele ser
o indicar buenas noticias, ¿no? Aunque por supuesto Venus entra y se pone en contacto con Saturno y con Neptuno que están ahí. Entonces también habla de alguna sensación de frialdad que podemos experimentar en el trabajo, porque Venus y Saturno no son principios muy afines. Entonces todo esto armonioso y bello que también expresa Venus se encuentra con Saturno, que dice hacete cargo, hacete responsable afectivamente de esto o de esto que vos querés mostrar o de este proyecto o de tu equipo también. El 21 de marzo pasa algo similar con el Sol. Estamos cambiando de estación, el Sol entra a Aries, otoño, primavera, cambio de energía también, pero el Sol entra y se pone inmediatamente en contacto con Saturno y con Neptuno, ¿no? Que nos habla de trabajar estas confusiones o pocas claridades, de respetar nuestra intuición, de hacer uso de nuestra creatividad y al mismo tiempo con Saturno de hacernos cargo, hacernos responsables o darnos cuenta, ¿no? De que hemos llegado hasta acá, a este rol, hemos tomado esta decisión y ahora hay que actuar. Entonces creo que esta conciencia que es el Sol es plenamente consciente y responsable de las próximas acciones que uno va a ir desplegando a lo largo del año, pero que comienzan en marzo. Sinceramente, el 2026 es un año con tantos cambios y como te decía en la introducción, y para que tengas en mente, acordate esta carta, el vacío es el final, pero también el vacío es el principio. Entonces estamos en un momento semilla donde la vida nos está dando a todos una oportunidad, aunque ahora podamos ver las cosas un poco oscuras, para hacer una vida diferente con las herramientas disponibles que hay, porque no son otras, son las que hay. Entonces acá también traemos a conciencia un poco el principio de la aceptación y de lo que se habla en meditación, que es la impermanencia, porque todo lo que está arriba en algún momento también está abajo, y todo lo que empieza también termina, ¿no? Y de la ecuanimidad, y tratar de mantenernos, ¿no?, en un equilibrio que a veces es difícil, que cuesta, y no te lo digo porque yo lo maneje plenamente, sino porque son cosas que todos tenemos que aprender para transitar un poco mejor, ¿no? Tenemos o podríamos, vamos a sacarle el imperativo, que podríamos aprender. Quienes están trabajando en eso seguramente van a avanzar mucho más. Pero bueno, este es un año muy desafiante. Aries es tu parte más pública y ahí está la concentración de planetas durante marzo, así que seguramente todo eso traiga cola. Después me contarás en abril cómo te fue. Te mando un beso, mi nombre es Dani Bontempo, no te pierdas los otros contenidos de mi canal y suscríbete si no estás suscripto o suscripta. Un besito. Horóscopo de marzo para Leo, de Sol ascendente. Marzo es un mes interesante porque hay mucha concentración de planetas en distintos momentos del mes en Aries. Aries es un signo de fuego igual que vos, con lo cual hay una energía, ¿no?, que está desplegada en una forma de oportunidad o de fluidez y va a estar en nosotros tomar lo bueno de eso para hacer que las cosas pasen. Porque el 2026 es un año para eso. Más allá de todos los desafíos e imprevistos que vamos a encontrar, es interesante que podamos tener esa lectura y que te acuerdes lo que hablamos en la introducción. El vacío es el final, pero también el principio. El grado 0 de Aries se trata de poner límites, o aprenderlos, o observarlos, y también de poder crear variables a partir de ahí, ¿no? Y cuando sumamos un 0 detrás de un número, de repente tenemos un valor de algo, algo que vale tanto. Y te digo esta palabra porque el 2026, el nodo sur va a entrar en Leo, y entonces vos y Acuario son parte de esta dinámica de eclipses como el que ocurrió ahora el 17 de febrero y el que va a ocurrir el 12 de agosto. Entonces estamos hablando de poner un 0 detrás de un número, simbólicamente pero realmente, para poner valor a algo, para poner nuestro talento al servicio de algo, para darle claridad. Muchas cosas van a terminar, pero otras van a empezar, y como te decía en la introducción, van a empezar pero sin memoria, sin referencia, borrón y cuenta nueva de un montón de cosas. Recordá que los eclipses que pasaron 2006-2007 o 2015-2016 tienen un poco que ver con esta historia que vamos a vivir 2026-2027. No de la misma manera, porque los jugadores están en otros lugares de la cancha, pero hay algo ahí que se repite en nuestra historia
Y es lo que tenemos que poder observar para agarrar este pizarrón en blanco y mover los jugadores esta vez de otra forma, ¿no? Que nos haga también sentir pasión por la vida, hambre de las cosas y tratando también de dejar esa parte por ahí que nos embarra, ¿no? El ego, la etiqueta, esto soy yo. Bueno, este año es un poco de deconstrucción también de eso. Y marzo es importante porque el 3 es el eclipse de luna en Virgo, que te trae un final, una claridad o algo que empezó a trabajarse hace unos 12, 14 meses. Sobre todo en el área de tu vida de tus valores, tu autoestima, tu valija de herramientas, la forma que tenés de hacer dinero, la forma de las cosas que comes y también tu familia, ¿no? Porque el área 2 rige muchas cosas, más de las que vamos a abordar en este video, pero para que te des una idea. Entonces, estamos acá hablando de un reajuste financiero, tomar conciencia del dinero en sí como medio de intercambio o de valor y también tener en cuenta cuánto estamos pagando por algo con nuestro tiempo que tiene un determinado valor, ¿no? Entonces acá también entra en juego de, y bueno, ¿y cuánto sale? ¿Y cuánto valgo? Interesante, ¿no? Entonces acá es una caída en cuenta del valor personal de nuestros no negociables y, como te decía en la introducción, de lo que implica el 0 como número, un final, un círculo que no tiene ni final ni inicio, y esta conciencia de hacer con miedo y esta conciencia también de que lo que vamos a hacer este año y empezar a desplegar no tiene memoria, no tiene referencia, no tiene un punto de comparación. Entonces hablamos de un cierre en esta área, una toma de conciencia bien profunda acerca de las dinámicas de poder, de nuestra energía puesta en la forma en que tenemos de hacer dinero o cómo manejamos nuestros recursos tangibles e intangibles. Eso por un lado. Ahora, al mismo tiempo de este eclipse, Marte está entrando en Piscis. Marte es un planeta que conecta con cortar, con accionar, con decidir. Es el planeta ariano por excelencia. Y va a entrar en el signo opuesto complementario del eclipse, ¿no? Que es Piscis, el área 8. Bueno, si tenés las casas corridas puede ser en la casa 7 o un poquito después, pero como signo entero lo tomamos así. Entonces estamos hablando de accionar en temas de contratos, de herencias, de papeles, de recursos compartidos, de dar un corte, de dar un final, o bien de poner nuestra energía en formar algo con otro, un contrato, una sociedad. Así que bueno, ahí va a haber movimiento. El 7 de marzo, Venus entra en Aries y no entra solo. Se va a encontrar con Neptuno y con Saturno. Entonces acá tenemos la posibilidad de expansión, de acuerdos, pero que vienen de la mano de cierta responsabilidad y de toma de conciencia de lo que vamos a hacer con nuestro valor o de esa expansión si la podemos llevar adelante y no vender humo, ¿no? Acordémonos, la premisa del 2026, ser lo más coherente que uno pueda. Y si uno no sabe, no sabe, y decirlo, ¿no? Y actuar desde ese lugar, de reconocerse ignorante, en el buen sentido, ¿no? De esto lo puedo aprender, porque esa mentalidad también me permite ponerme en este lugar de aprendiz y entonces compartir y hacer la experiencia más liviana, que creo que en definitiva se trata de eso. Y el 21 de marzo, misma premisa que con Venus, entra el Sol a Aries, que es un signo, por supuesto, afín a vos, entonces vas a recibir un trígono tanto de Venus cuando entre el 7 como del Sol cuando entre el 21 a tu ascendente o a tu propio Sol. Entonces esto crea oportunidades, es un mes como de cierto bienestar o conexión con la energía más primitiva dentro de nosotros, pero al mismo tiempo ese Sol también en contacto con Saturno dice, bueno, pero nos hacemos cargo, nos hacemos responsables de toda esta creatividad o todos estos proyectos que queremos llevar adelante. Como el Sol es tu regente, también es doblemente importante esta época del cambio de estación del equinoccio del 21 de marzo, y este Sol va a activar el área de tu vida de viajes, de cuestiones legales, de idiomas, de las creencias que tengo, del sentido que le doy a mi vida, qué voy a hacer con esto y por ende también las decisiones que voy a tomar después de darme cuenta de dónde estoy parado. Y el 23, 2 días después del equinoccio, Mercurio, que había estado retrógrado todo el mes, regente de la lunación del eclipse, se pone directo, ya empieza, ¿no?, a caminar directo, entonces algunas cosas acá empiezan a fluir.
sobre todo en estos temas propios de el área 8, de los acuerdos, de las cuestiones ocultas, de lo que no habíamos hablado hasta acá y que tal vez en marzo, después del 20, nos sentemos a conversar desde un lugar también abierto y sin miedos tal vez de escuchar lo que tengamos que escuchar o decir lo que tengamos que decir. Creo que es un mes más que interesante para aprovechar las oportunidades. También, si tuviéramos que cerrarlo, para tener 2 o 3 palabras claves, digamos la palabra realismo. Realismo ideológico, realismo financiero, realismo sobre el valor. Te mando un beso. Si no estás suscrito, suscripta, suscríbete, activa las notificaciones, compartilo, dale like, déjame un comentario también, que bueno, siempre yo leo los comentarios y respondo creo que casi todos, si no me olvido de nada. Mi nombre es Dani Bontempo, nos vemos en el horóscopo del mes que viene y hay videos importantes que te recomiendo, ya que estoy, el video del ascendente Leo, porque como vas a trabajar esa energía con los eclipses, no está de más recordar qué cosas tienen que ver con nosotros y cuáles son también las sombras del signo, porque con el nodo sur ahí sin dudas las vamos a trabajar de pies a cabeza todo este año y el que viene. Ahora sí, chao. Virgo. De Sol, Luna o Ascendente, como te dije en la introducción, hay distintas maneras de interpretar los horóscopos. Por supuesto que un horóscopo hecho desde el ascendente te dice en qué área de tu vida va a suceder determinado evento y qué puede llegar a significar en el plano de la realidad para vos, ¿no? Ahora, por ejemplo, yo tengo la luna en Virgo y este eclipse es extremadamente importante para mí porque, por ejemplo, se da a 2 grados de mi luna natal. Bien, entonces vamos a empezar por ahí. ¿Cuáles son las áreas que van a tener así un resaltador puesto durante el mes de marzo para nosotros? Por supuesto, el área 1, la casa 1, si lo contamos como si fuera ascendente o si pusiéramos el sol en el ascendente o si tenés la luna en el ascendente, escenarios de la vida que a mí me tocan transitar, qué cosas vine a integrar, con qué personas me voy a encontrar, el destino, que a veces nos sucede por repetición cuando no actuamos diferente, ¿no? También nuestra forma de presentarnos en el mundo y también nuestro cuerpo físico. Y a nosotros nos rige, o a los que tengan el ascendente o sol en Virgo, Mercurio. Y Mercurio para el momento de este eclipse es un planeta que está retrógrado, ¿no? Entonces siempre un planeta retrógrado nos invita a reflexionar, revisar, tratar de entender qué es lo que pasó. No sé, particularmente para mí el 2025 fue durísimo y conozco muchos clientes que tienen ascendente Virgo o estelium en Virgo y realmente coincidimos todos que fue tremendo el aprendizaje. El tema es que con un eclipse que viene a cerrar toda una historia de unos 14, 15 meses de trabajo muy fuerte sobre la propia identidad, sobre las emociones, sobre mi forma de ser, sentir, pensar. De alguna forma esto es la culminación de algo que tal vez lo vivamos un poco más tranquilos en el sentido de que, bueno, por fin sentir que más allá de la circunstancia donde terminamos aterrizando, ya estamos acá y entonces ya está, ¿no? Creo que también el eclipse es caer en cuenta de todo esto que nos pasó hasta acá. Y entonces, bueno, ahora, ¿quiénes queremos ser con todo este aprendizaje? Obviamente que como Mercurio rige el pensamiento, el discernimiento, también un eclipse es un final acerca de lo que ha sido elegido por nosotros o lo que no, y también bancarse, por supuesto, las consecuencias de las decisiones que hemos tomado como hemos podido en este marco de referencia que fue el 2025, que fue un caos. Si lo tuviéramos que resumir, decimos cambio de identidad, pero claro, identidad es una palabra tan amplia, ¿no? También podríamos decir identificaciones. ¿Con qué me identifiqué hasta diciembre y con qué me quiero identificar para adelante? ¿Quién estoy siendo? ¿Quién quiero ser? Eso también. Y al momento del eclipse, Marte ingresa Piscis, que es el opuesto complementario de Virgo. Entonces Marte, determinación, acción y corte, propone también empezar a movilizar el área Piscis de nuestra vida, que es el área 7, de vínculos, de destinos y de finales. Entonces, si el eclipse es un final, si la luna llena es claridad o cierre,
Si Mercurio retrógrado nos hace pensar, y aparte está en Piscis, en nuestro puesto complementario, en el área de vínculos o de destinos o de finales, siendo la casa 7 una casa de finales, me parece que se cae de maduro que algunas cosas, para por lo menos un 70% de las personas Virgo, se terminan, ¿no? Creo que es eso. Entonces, bueno, por supuesto, la luna nos hace sentir un poco más sensibles. A lo mejor hoy estamos bien, mañana estamos llorando por todos los lugares, al otro día estamos buscando oportunidades, después encontramos un balance interno y después la claridad o la tranquilidad o la aceptación de todo esto, ¿no? Desde un lugar donde estamos parados ahí con Mercurio retrógrado que a lo mejor no nos permite decidir qué vamos a hacer y entonces terminemos no solamente en estos tiempos de eclipses, ¿no? Sino todo el mes de marzo pensando, ¿hice bien? ¿Me voy a arrepentir? ¿Dije las palabras que quería decir? Bueno, se trata, creo que eso es lo más importante. También hay mucho movimiento en Aries. Como te dije al principio, las áreas más movilizadas para vos son el área 1, el área 7 de los vínculos destinos y el área 8 de contratos, recursos compartidos, herencias, temas que por ahí no se hablan tanto, intimidad, sexualidad, todo esto. Bueno, Aries es el área 8 de tu vida, a donde estamos hablando de toda esta parte escorpiana que nos corresponde transitar ahí con esa energía Aries. Y Saturno y Neptuno están ahí, en el grado 0. Y acordate la introducción o volvéla a mirar, el grado 0 de Aries. El final y el principio, ¿no? Ese lugar donde ahora, con todos esos planetas ahí, no tenemos referencia ni memoria y donde el miedo, casa 8, se va a hacer presente. La verdad que durante los 3 años que dure Saturno y Neptuno ahí, obviamente que no de forma constante, pero también se trata de eso, de afrontar Saturno los miedos que tengo o de sensibilizarme o profundizar Neptuno sobre todos esos temas que por ahí han permanecido tapados, ¿no? O barridos abajo de la alfombra, casa 8, o guardados en el inconsciente. Entonces ahora es momento de hacernos cargo de eso. ¿Y por qué te digo esto? Porque Venus el 7 de marzo, que rige los acuerdos, la justicia, la idea de virtud, ¿no? Platónica, aristotélica, de la verdad, del equilibrio, de los vínculos también, los talentos, va a entrar ahí en Aries. Entonces, bueno, también pone un manto de empezar a poder conectar con lo bello. Muchas personas pueden estar conociendo a alguien también o sacando a relucir esa belleza interior en formas por ahí no exploradas. Esa puede ser una alternativa. Y también el 21 de marzo, que estamos cambiando de estación y también, en consecuencia, adoptando otra actitud ante este clima que nos pone la vida por delante, que puede ser primavera o puede ser otoño, dependiendo de qué parte estés mirando este video. Bueno, el Sol entra ahí y conecta inmediatamente, como lo hace Venus el 7 de marzo, con Saturno. Entonces, en el caso de Venus y Saturno podemos decir una frase que es responsabilidad Saturno afectiva, Venus, sobre temas difíciles o como una forma de abordar la crisis, casa 8, por ejemplo. O también podemos decir Sol para el equinoccio, que es la conciencia, el ser, la luz, donde veo las cosas también, y mi forma de actuar, que se encuentra con Saturno y con Neptuno, ¿no? Entonces habla de por un momento, de estas ganas de a veces evadirme a través de temas de la casa 8, como Netflix o alcohol u otras cosas, y a la vez, en el mismo momento que Saturno está ahí poniendo un freno, un límite, dice, no, bueno, y si te haces cargo de esto que te da miedo y tomas decisiones responsables, decisiones Sol, responsables Saturno, sobre estos temas privados o de contratos o que involucran a un otro. Bueno, entonces acá tenés el panorama general de marzo. Esta película no termina acá, termina en septiembre, pero por suerte ya va terminando. Y estamos llegando sobre septiembre al final del ciclo de eclipses en Piscis y en Virgo, donde hemos trabajado tan fuerte quiénes somos y con quién estamos y qué dinámicas nos hacen bien y cuáles no. Y en el medio de todo eso, sobrevivir. Así que bueno, límites claros en relaciones sería
la palabra clave o el tema del mes para Virgo. Te mando un beso, suscríbete, compartilo, déjame de dónde me estás escuchando, si también sos Virgo y querés contar algo de lo que te pasó en el 2025, acá nadie se va a sorprender de nada. Te mando un beso. Horóscopo de marzo para Libra. Las áreas de tu vida que se activan en marzo, y ya vamos a decir del eclipse, son el área 6 de trabajo, rutina, organización, uso del tiempo, cuidado del cuerpo, mascotas también. El área 12 de finales, de sensaciones de pérdida, de tristeza o de creatividad o de investigación también o de meditación. Y el área 7 que tiene que ver con los vínculos, con los finales, con los destinos, porque no nos olvidemos que Saturno y Neptuno están en Aries, donde después va a entrar Venus, donde después va a entrar el Sol durante marzo, que es tu opuesto complementario, ¿no? La parte que rige los vínculos, los destinos, los finales. Entonces, quién sos vos y cómo te relacionás con el otro o viceversa va a ser un foco bastante fuerte este mes para vos y también por cuadratura, es decir, incomodidad y desafío de movimiento, la parte profesional y la parte familiar. Así que bueno, vamos por partes. Primero, eclipse. El mes empieza con un eclipse el 3 de marzo, que es el último eclipse de luna que va a ser tan fuerte en Virgo, que es tu parte de atrás, ¿no? La parte que no ves, la casa 12, donde termina un ciclo, que tiene mucho que ver con esto que te decía en la introducción. Los círculos, ¿no? Que nunca terminan ni de morir ni de nacer porque están conectados todo el tiempo, tal vez en un loop, en una repetición. Pero que es esta oportunidad de empezar de cero en algo y tal vez sin referencias, tal vez sin memoria, ¿no? Entonces, bueno, es importante, muy importante este mes. Eclipse, 3 de marzo, en Virgo, en tu casa 12. Entonces hablamos, la casa 12 es el final de la carta, un final. También la casa 12 habla del final de experiencias, ¿no? O de gran entendimiento. Los eclipses en sí suelen ser finales, sobre todo cuando son de luna, y además es una luna llena, que es la claridad o el fin de un ciclo lunar. Entonces acá también podemos estar despidiéndonos de alguien o de algo, o de una forma de ser, de sentir, de pensar, que puede vivirse un poco triste o... Bueno, por ahí las experiencias de casa 12, sobre todo si es un eclipse, va a tener que ver con este entendimiento de lo que transitaste desde el 2025 hasta acá. Por ejemplo, tengo una amiga que tiene el ascendente en Libra y después de 15, 16 años renunció a un trabajo buscando la nueva conexión con su identidad y con también su talento, su potencialidad. Entonces ahora también le toca ver qué quiere hacer ahora, qué puede ser ahora, qué posibilidades hay de reencontrarse desde otro lugar habiendo finalizado ese ciclo, ¿no? También esto nos invita a ocupar un lugar de silencio para conectar con la profundidad de lo que nuestra alma quiere también en este momento. Entonces por ahí marzo no es el mejor mes para estar distrayéndonos con cuestiones exteriores, sino más bien de tomar esta oportunidad de cierre y a veces de dolor o de tristeza para realmente poner después los pies en la tierra y tomar unas acciones que son bien diferentes a las que venías haciendo desde el 2024 hasta acá. Al mismo tiempo del eclipse, Marte entra en Piscis, que es el opuesto complementario de Virgo, donde es el eclipse. Y Marte es acción. Pero este movimiento de acción va a ser en el área de tu vida, en un momento de Mercurio retrógrado que nos invita a revisar y planificar y repensar y ver todo 2 veces o dudar también, por supuesto, en el área de tu vida de trabajo, de organización, de rutina. Entonces, todo esto que te digo desde el inicio está relacionado con el final de algo que nos permite movernos en otra dirección en lo cotidiano, en la forma de organizar nuestro tiempo o incluso en la forma de organizar una búsqueda laboral, por ejemplo, ¿no? Porque la casa 6 también rige eso. Intensidad laboral o física, movimiento, pero un movimiento que viene de la mano de un final y también de un entendimiento de un proceso interno que viviste por lo menos 1 año y medio casi. El 7 de marzo, Venus, que es tu regente, igual que Tauro, por eso es tan importante lo que haga Venus en marzo, ingresa a Aries, que es tu opuesto complementario.
Entonces, esto podría interpretarse como un manto de armonía en los vínculos o la posibilidad de conectar con gente diferente o incluso que surjan oportunidades laborales o que sean valiosas para vos, ¿no? Encontrar lo que es valioso, Venus, en tu vida o en los vínculos que te rodean. Pero Venus no entra solo ahí, se encuentra de entrada nada más con Neptuno y con Saturno. Y Saturno es este manto de responsabilidad y Venus tiene que ver también con lo afectivo, así que acá diríamos una responsabilidad afectiva necesaria que tal vez tenga que ver también con el eclipse, tal vez sea el momento de cuidar esa persona con la que convivimos, porque de repente necesitó reposar, porque, no sé, consecuencia del 2025, esa persona terminó quemada y ahora hay que cuidarla unos días. O también puede tener que ver con alinear criterios con el otro y decir, ¿vamos en la misma dirección? Bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer? ¿Qué necesitas vos? ¿Qué necesito yo? Entonces, bueno, me parece que es un movimiento lindo, agradable, pero para que lo tengamos presente, que tiene que ser con mucha conciencia y con mucha coherencia. Y el 21 de marzo ingresa el Sol también ahí a tu casa 7. Yo he visto en mi experiencia de leer cartas que cuando hay movimiento en la casa 7 también hay muchas oportunidades. Así que vas a tener prácticamente todo marzo un stellium, porque ya Neptuno y Saturno están viviendo ahí, y entra Venus y entra el Sol. Entonces hay mucho foco en quiénes son los otros en mi vida y qué oportunidades me traen también para poder tomarlas y hacer algo diferente en este año 2026 donde hay que hacer que las cosas sucedan. O sea, ya no es momento de quedarse quieto, sino de actuar. Por eso vamos a aprovechar a Marte en la casa 6 para actuar. Así que bueno, es un mes más que interesante, pero por supuesto, como el movimiento se da en un ángulo, va a tocar, indirectamente, directamente en realidad, la parte profesional, la parte familiar y la parte de la propia identidad, porque todo eso que está pasando enfrente mío, de alguna manera me interpela y me dice, bueno, ¿y entonces quién sos vos, Sol? ¿Y entonces qué querés? ¿Qué talentos tenés, Venus? ¿Y qué vas a hacer al respecto, Saturno? ¿Y cómo vas a conectar emocionalmente con eso, Neptuno, o creativamente, Neptuno? Así que bueno, sin dudas para Libra, mucho movimiento el mes de marzo. No te olvides de suscribirte, de compartir, de dejarme dónde me escuchás y si también te pasó que en el 2025 afrontaste unos cambios o ahora con la entrada de Saturno y Neptuno en Aries lo sentiste con algún evento contundente. Te mando un beso. Escorpio, área 11, 5 y 6. ¿Qué significa eso? El área 11 de la carta astral, de tu carta astral, tiene que ver con los amigos, las redes, los grupos, pero también las ambiciones o la entrada de dinero por estudios que hiciste para algo o inversiones o tu trabajo, ¿no? Entonces acá estamos hablando de un movimiento que es bien puntual en esa área de tu vida, también en el área de proyectos, de emprendimientos o de hijos, si los tenés, y en la parte de la rutina diaria y el trabajo que hacemos todos los días, así que bueno, temas de dinero, de trabajo y de proyectos van a estar ahí conectados con mucho movimiento. El mes de marzo inicia con un eclipse, que es el 3, es un eclipse de luna en Virgo. Y el regente de Virgo, que es Mercurio, va a estar retrógrado, entonces ya de por sí esta etapa o este mes, que tiene que ver con un final de proceso, eclipse, que tiene que ver con una claridad, luna llena, y con un revisar y repensar y resignificar las cosas que me pasaron, Mercurio retrógrado, va a afectar esta parte diciéndote, bueno, ¿y vamos a redefinir las metas? Y entonces acá tené bien presente, porque este eclipse va a ser importante, es un cierre en esa parte de tu vida, tal vez dejar de ver a algunos amigos o dejar de hacer determinadas cosas en las redes o manejar los proyectos de una manera o el dinero de una manera para redefinir las metas. No te olvides de esto, las metas cuando las redactamos tienen que estar pensadas en positivo, ¿no? No es que no quiero hacer más esto, sino quiero hacer esto a partir de tal día. Que sean realistas en lo posible, ¿no? Porque ¿para qué nos vamos a poner palos en la rueda? Esto es posible para mí, lo puedo hacer en ese plazo de un mes que me puse y motivantes, porque si no, la vamos a dejar a mitad de camino. Entonces, estamos hablando de un eclipse que es un final en esta área que te digo, de redes, proyectos, ambiciones, dinero, grupos, comunidades, pero que a la vez
nos permite repensar cuáles son esas metas que queremos en esa área de nuestra vida. Y lo mismo la pregunta bien profunda sobre las amistades. ¿Quiénes están conmigo, no? ¿Qué significa ese concepto de amistad para mí? ¿Yo he sido una buena amiga, un buen amigo? ¿Y qué espero del otro? ¿Se lo hice saber? ¿He dado tiempo también al otro para que exprese su amistad de la forma en la que es y no en la que a mí me gustaría que fuera? Bueno, esas son preguntas, ¿no?, en torno a estos eclipses. Al mismo tiempo del eclipse, Marte va a estar en el signo opuesto complementario que es Piscis. Importante porque Marte es tu regente tradicional junto con Plutón. Así que acá va a estar activada la parte de emprendimientos o de hijos, si los estás buscando o si lo tenés, y entonces Marte va a decir, bueno, compramos la cuna, ¿no? Una acción bien concreta, por ejemplo, para alguien de Escorpio, o bien puede ser, bueno, quiero hacer este emprendimiento, me voy a poner las pilas y lo voy a hacer, y entonces tengo que buscar fondos, ver con quién hablo. Es muy lindo para aprovechar, porque el eclipse, a la vez que es un cierre, también es una ventana de empezar a hacer las cosas diferentes. El 7 de marzo, Venus va a entrar en Aries, luego el 21 entra el Sol, y los dos planetas se van a encontrar con Saturno y con Neptuno. Entonces estamos hablando de responsabilidad, Saturno, afectiva, Venus, en determinada área de nuestra vida. Esa área de nuestra vida es la parte laboral, la parte cotidiana, de cómo manejo el tiempo, de mi discernimiento también entre lo que es bueno o malo, útil, inútil. Entonces acá es, cuando entra Venus, la posibilidad tal vez de los mosquitos, la posibilidad tal vez de una oportunidad laboral, o bien de llevar mis rutinas con más facilidad o tratarme mejor o hacer algún tratamiento de autocuidado, también puede ser, pero con mucha coherencia y responsabilidad porque Saturno y Neptuno están ahí. Y después cuando entre el Sol, también activa la luz del Sol toda esa área para organizarnos mejor o para conectar con gente o para tener entrevistas si estás en ese proceso de búsqueda. Así que bueno, la coherencia entre el deseo y la responsabilidad van a ser temática del mes de marzo y también, por supuesto, los cierres con amistades que ya no forman parte de quienes somos hoy, porque bueno, también la energía de la amistad es una energía de resonancia que también a veces tiene sus picos, ¿no? Y para los que tienen hijos, sin dudas, o que los van a tener, es un momento de mucha activación y de actividad con respecto a ese tema. Te mando un beso, suscríbete si no estás suscripta, compartí el contenido y déjame un comentario de dónde me estás escuchando. Siempre leo y trato de responder también siempre. Sagitario, este es el horóscopo de marzo. Las áreas de tu vida que se activan este mes son la parte profesional, la parte del hogar, la estabilidad, la vivienda, los sentimientos más profundos, internos que nadie conoce sobre nosotros, y el área de hijos y de proyectos y de emprendimientos. Entonces vamos por partes. El mes de marzo empieza con un eclipse de luna en Virgo. El regente de Virgo es Mercurio, que está retrógrado casi todo el mes de marzo. Y este eclipse sucede en tu parte profesional. Tal vez, como el eclipse en general es un final, en este caso sería más un final de un rol, pienso, ¿no? De un rol que ocupaste o una etiqueta que te pusiste desde noviembre del 2024 hasta acá. Incluso yo, siendo sagitariana, lo pienso respecto de los podcasts que empecé a hacer para diciembre de 2024, enero del 2025, o los contenidos de este canal, ¿no? Desde qué lugar hago los horóscopos, por ejemplo, o mis otros trabajos que tienen que ver con los talleres de comunicación y otras cosas, ¿no? Entonces acá, te digo este ejemplo, pero es para que veas que, bueno, hay un final ahí en cuanto a la propia identidad profesional, o tal vez la posibilidad de iniciar algo diferente después de que le demos cierre a algo, ¿no? Entonces, eclipse en sí es culminación, y como es en Virgo y Piscis, donde estuvieron ocurriendo los eclipses desde finales del 2024 y que terminan más o menos en septiembre-octubre de este año, es el final y la comprensión de quiénes hemos sido en esa parte pública de nuestra vida y quiénes queremos ser ahora. Probablemente desde un lugar más auténtico que lo que nos propone ahí Plutón en Acuario, ¿no?
o Saturno y Neptuno en Aries diciendo, bueno, ¿cómo querés vivir esta otra experiencia, estas experiencias de tu vida? Para los sagitarianos va a ser un año intenso, si bien no me quiero ir del horóscopo de marzo, pero pensá que el nodo sur, que va a entrar en Leo dentro de poco, va a ser trígono a tu sol o a tu ascendente. Júpiter a mitad de año también va a entrar en Leo, va a ser trígono a tu sol o a tu ascendente. Saturno y Neptuno están en Aries, trígono a tu sol o tu ascendente. Entonces estamos hablando de un año bisagra para Sagitario. Este eclipse de principios de marzo es un final necesario para una nueva etapa de tu vida. Entonces tratemos de tomar eso como una posibilidad, porque también a veces los eclipses traen un cierre de puerta a nivel profesional, ¿no? Entonces hay algunos sagitarianos que van a experimentar un final laboral, probablemente. También que puede ser el opuesto complementario, porque Urano está actuando de fondo ahí también, la visibilidad profesional o un rol diferente o un ascenso. Entonces acá estamos hablando de algo que es bastante profundo y significativo, que no digo que va a pasar el 3, pero que en este periodo bien cortito, desde el 20 de febrero y hasta el 20 de septiembre, se puede ir desplegando, y a la vez Marte entra a Piscis con el eclipse, que es el signo opuesto complementario de Virgo, ¿no? En el área de hogar, de estabilidad, familia, entonces uno puede sentir cierta tensión, en algunas familias pueden haber discusiones, cortes finales, revoleadera de platos y de tazas y de vasos, o bien decisiones, ¿no? Nos mudamos, nos quedamos, ampliamos, restringimos, crédito o no crédito, también es eso. Marte representa la actividad y también muchos van a estar haciendo reparaciones, Marte, en el hogar. Así que bueno, tengamos todo ese escenario puesto sobre la mesa para que no nos agarre desprevenidos. El 7 de marzo Venus entra en Aries, entonces este es un movimiento muy favorable, y Venus y Saturno hablan de una responsabilidad afectiva, o de contactar desde un lugar muy coherente con el deseo o con los propios talentos, que va a estar en trígono con solo tu ascendente, así que probablemente sea un momento de bastante visibilidad o de oportunidades o de ideas que nos pueden llevar a emprender algo que va a durar como por 20 y pico de años, o entre 20 y 36 años, ¿no? Mira qué importante que es el 2026, que es un año de inicios, donde hay que hacer que las cosas pasen, pero que aparte, con Saturno y Neptuno en Aries, hablándonos de oportunidad, nos dice, pero tenés que actuar, ¿no? Y no es solamente pasar por la experiencia para transitarla, Sagitario, sino obtener una síntesis, Sagitario, de todo esto que hemos aprendido para poder comunicarlo, expresarlo en el mundo, en nuestro trabajo y en nuestra forma de ser, sentir, pensar. El 21 cambiamos de estación, equinoccio, otoño, primavera, pero el Sol va a hacer lo mismo que hizo Venus el 7, que es contactar con Saturno y con Neptuno. Y entonces ahí también vamos a recibir luz de una forma indirecta para tener más claridad y para también hacernos responsables de las decisiones que tomemos en el área Aries de nuestra carta natal, que es emprendimientos, hijos, romances, cosas que nos dan alegría, lo que nos hace mover el alma, actuar con pasión, ¿no? Entonces, bueno, Sagitario va a tener una de cal y una de arena durante el 2026. Marzo es la de arena, si queremos decir como más liviano, ¿no? Madurez, exposición, coherencia y un final que viene de la mano de otra cosa probablemente también. Espero que te haya sido de utilidad este horóscopo. No te pierdas los otros contenidos del canal. Suscríbete, dale like, compartí y déjame escrito de dónde me escuchás o si Urano te despeinó durante este 2025, que ahora en el horóscopo de abril te voy a contar cómo viene la película para lo que va a abarcar abril, mayo, junio, julio y agosto de este año. Te mando un beso. Capricornio, espero que estés muy bien. Este es el horóscopo de marzo y los movimientos van a ser en las áreas de tu vida 9, 3 y 4, que básicamente tiene que ver con desplazamientos internacionales, trabajo fuerte sobre el sentido de la vida o las creencias o la toma de grandes decisiones, el entorno y los pensamientos y las comunicaciones que tenemos o que tengamos, y también la parte de hogar, de estabilidad, de familia, dónde vivo, con quién vivo, ¿no? Vamos por partes. Marzo arranca con un eclipse de luna en Virgo.
va a ser el 3 de marzo. El regente de Virgo es Mercurio, que está retrógrado, entonces hablamos de una luna llena, que en realidad es el eclipse, y la luna llena siempre trae un final de ciclo o una claridad sobre la noche oscura. Y eclipse, generalmente de luna, significa un final real o emocional en una parte de tu vida, más el regente de la lunación, que es Mercurio, que está en modo repensar, me arrepentiré, dije bien, ¿qué voy a hacer? Entonces tenemos toda esa conjunción de sensaciones que nos pueden hacer transitar esta primera semana, pero bueno, es un efecto largo el eclipse en realidad, de final o de claridad, y va a tener que ver con una redefinición de algo, ¿no? Académica, legal, o de traslado, o de decisiones. A la vez del eclipse, Marte, que rige la acción, la determinación, el coraje, va a entrar en Piscis, que es el signo opuesto complementario de Virgo. Así que estamos hablando de un eclipse cargado, y Marte en Piscis te propone como otra dinámica paralela que se va a dar en simultáneo, ¿no? Que es la intensidad en las comunicaciones, donde también pueden haber malos entendidos, choques y cortes, ¿no? Porque estamos hablando de un Marte que quiere decidir, mientras Mercurio dice, no, no estoy preparada para decidir, no estoy preparado para decidir. Entonces acá sí yo diría, tengamos cuidado durante marzo con qué comunicaciones vamos a, o qué mensajes vamos a dar, o qué queremos decir, ¿no? Y también chequear en este desafío comunicacional qué distancia hay entre lo que yo digo y lo que el otro entiende de lo que yo digo, porque ahí es donde pueden surgir los conflictos. Pero sí, estamos hablando de un final que es bastante más grande de lo que nosotros podemos comprender en este momento y que probablemente tengamos claridad de esto para septiembre, octubre recién, pero que sí lo vamos a sentir fuerte porque siempre la luna nos moviliza internamente. Somos 70% agua, ¿no es cierto? Entonces la luna mueve nuestras aguas internas para que sintamos qué está pasando más allá de las estructuras que nos sostienen siendo Capricornio. Venus, regente de Tauro de Libra, va a entrar en Aries el 7 de marzo y se va a encontrar ahí con Saturno, que es tu regente. Entonces, de alguna manera, vos vas a sentir también esto fuerte. Siempre que hablamos de Saturno, hablamos de responsabilidad. Y cuando hablamos de Venus, de lo afectivo, o de los vínculos, o del talento, o del deseo. Pero entonces acá si combinamos, decimos una responsabilidad afectiva respecto del área que va a tocar. Lo mismo que cuando el Sol haga su ingreso a Aries, que también se va a encontrar así de entrada con Saturno y Neptuno viviendo en Aries. Entonces todo esto, o marzo, mejor dicho, es un fuerte foco en hogar, sentimiento, familia. Así que seguramente estemos tomando decisiones que son bastante estructurales y definitorias en cuanto a la familia o a la casa donde vivimos. Y el 23 de marzo, Mercurio, el regente de esta lunación que inició el mes así con una sacudida o con una decisión, en esta parte donde nos planteábamos la redefinición de algo legal o el fin de un estudio o un viaje al exterior que sea permanente o definitivo, Mercurio se pone directo el 23 de marzo, entonces probablemente ahí tengamos un poco más de claridad en cuál va a ser nuestro accionar próximo. Así que acá sí, las conversaciones se vuelven más claras, nuestro pensamiento también y por ende nuestras acciones también. Así que para mí marzo es un mes muy movilizante para vos de forma indirecta porque los planetas van a ir tocando a tu regente todo el tiempo. Base emocional más realista sería la clave del mes de marzo, entonces pensar con los pies en la tierra, no tomar decisiones impulsivas y realmente ese foco, ese centro, el corazón de tu carta es el que más se va a mover durante este mes. Te mando un beso. Acuario. Áreas 8, 2 y 3 de tu carta natal, es decir, dentro de los eventos de marzo, las partes de tu vida que se pueden sentir más movidas son la parte de los recursos compartidos, la intimidad, las dinámicas de poder que se tejen en las relaciones, las que fueren, temas de impuestos, bueno, y cosas por el estilo, ¿no? Las conversaciones que por ahí se tienen a puerta cerrada. Va a ser ahí, en esta zona 8 de tu carta natal, diciendo, bueno, qué conversaciones definitivas hay que tener, aunque
aunque lo venimos tal vez pensando o procesando desde fines del 2024, ¿no? Un cierre financiero o el fin de una inversión, o para algunos acuarios va a ser el fin de un matrimonio, o como porque es un eclipse de luna, no necesariamente. Hay que ver tu carta. Pero bueno, también se puede tratar de una transformación que sea realmente íntima, ¿no? Y profunda. Después de todas las crisis que viviste con estos eclipses en Piscis y en Virgo, en el área 2 y 8 de tu carta, de empoderamiento, de vínculos profundos, de manejo del dinero, ahora llegamos a una claridad o tal vez a un final. Y Marte, que es un principio de acción y de decisión, entra en Piscis, que es el signo opuesto complementario de Virgo, protagonista de este eclipse. Entonces acá vamos a tener muchas ganas de concretar algo económico o de autoafirmarnos también, porque la casa 2 es la autoestima. Pero bueno, con un Mercurio retrógrado que habla de mente a veces poco clara o confusa, donde estamos cerrando algo que es bien íntimo y bien profundo para nosotros, mientras que el otro planeta dice, pero actuemos, nos puede llevar a decidir cosas de forma impulsiva. Entonces tomémonos un poco el tiempo de transitar toda esta emocionalidad. En definitiva, vos tuviste un eclipse hace nada, ¿no? Estamos hablando que el 17 de febrero fue el primer eclipse de Sol en Acuario, donde los nuevos inicios empezaron a gestarse tal vez de la mano de estos cierres. Entonces, con tanto movimiento, yo tendría más bien cautela durante este primer tiempito de marzo para poder procesar los pasos a seguir para esta nueva vida que vos vas a estar viviendo y toda esta experiencia, ¿no?, de eclipses donde vos sos nodo norte durante el 2026, durante el 2027 y una parte del 2028, ¿no? El 7 de marzo Venus va a entrar en Aries y se va a encontrar inmediatamente con Saturno y con Neptuno. Entonces esto habla de también una mejora en las negociaciones, o por lo menos encontrar lo bello, lo bueno, lo lindo en algo relacionado a las negociaciones, ¿no? Pero con responsabilidad y coherencia, porque este año no admite para ningún signo la falta de integridad, eso tenerlo bien presente. El 21, el Sol hace el mismo movimiento que Venus, ingresa a Aries y estamos hablando acá de un cambio de estación y de energía y de forma de hacer las cosas, hasta de dormir. Entonces, todo este movimiento de Venus activando a Saturno, que también es tu regente, además de Urano, o del Sol también dando inicio al nuevo año astrológico, sucede todo en el área 3 de tu carta natal, que habla de entornos, primos, vecinos, lo que aprendo, lo que enseño, lo que vendo, pero también de cómo opera nuestra mente, qué pensamientos estoy teniendo y por ende cómo ordeno y cómo siento mi vida. Así que acá hablamos de también una nueva etapa a nivel comunicación que probablemente se traduzca en algo que aporte a tu negocio, a tu emprendimiento, a tu trabajo o a tu forma de vivir en lo cotidiano y en el entorno donde te mueves también. Así que autonomía y claridad comunicacional para este mes. Acordate, no decisiones impulsivas porque venís con este traqueteo, ¿no?, del eclipse y ahora vas a vivir el último en Virgo, que es profundo, que puede llegar a ser doloroso para muchos, pero ojalá que sea de nuevos inicios y nuevos acuerdos bien profundos con un otro, por lo menos para la mayoría, ¿no? Te mando un beso, no te olvides de suscribirte, darle like y ya, bueno, pronto vamos a empezar a hacer más videos, ¿no?, con la entrada de Urano, tu regente, también en Géminis, que sin duda ya activa el 2026 con todo, porque yo creo que ahí es cuando en abril, para Acuario sobre todo, las cosas ya se empiezan a mover mucho y muy rápido. Piscis, área 7, 1 y 2 de tu carta natal. Marzo activa estas áreas, la parte de pareja, de destinos, de finales, de vínculos, la parte de tu propia identidad. Convengamos que el nodo norte sigue estando en tu signo y el eclipse va a ser el que inicia el mes de marzo en tu signo opuesto complementario, que es Virgo. Y entonces la identidad y el cuerpo físico y lo que yo quiero y los escenarios de mi vida van a estar ahí tocados por todo este movimiento que está en tu signo. Y también el área 2 de finanzas, de autoestima, de cómo yo genero los recursos para vivir, para darle forma a todo esto que soy o para
generar una forma, ¿no? Que un poco es la casa 2 también, junto con la familia, ¿no? Entonces vamos a tener movimientos, y digo familia porque la familia no solamente es la casa 4, también es la casa 2, por lo menos desde una de las astrologías que estoy estudiando todavía. Así que bueno, mucho movimiento. Empecemos por el eclipse. Vos sos Piscis, por lo pronto entonces decimos que Virgo es la casa 7, el opuesto complementario. Y la casa 7 rige los destinos y los finales, y los vínculos, y vínculos importantes, ¿no? El otro. Entonces, si hay un eclipse ahí, y los eclipses en general indican, sobre todo cuando son de luna, finales, y como es de luna llena, hablamos de también el final de un proceso, y como es en la casa de los finales también, o de la muerte también, estamos hablando de realmente para vos, Piscis, un final en algo. No necesariamente tiene que ser del vínculo que vos tengas. Acá por ahí no hay que tomarse literal las cosas en este sentido. Primero, que uno no sabe cómo es tu carta natal. Y segundo, que cuando un vínculo es firme y es fuerte, no hay eclipse que lo derrumbe. Pero sí, acá estamos hablando también del final de una forma de hacer las cosas o de un patrón vincular, ¿no? Entonces acá hay que preguntarse mucho por el rol que uno estuvo ocupando o siendo durante estos meses, ¿no? Desde noviembre del 2024 hasta acá. Ser nodo norte es bellísimo porque nos alinea con el propósito del alma, pero también es complicado porque nos pone en situaciones que el alma necesita transitar para aprender. Y cuando uno aprende en general, no aprende a veces de la forma más liviana, aprende a través de los errores o aprende a través de los finales o de las tristezas, ¿no? Donde uno y la propia identidad se ponen en juego ahí a ver cómo uno soluciona. Hay una redefinición vincular o de un patrón en la forma de vincularnos, o bien también, como es un eclipse de luna, también puede ser en esta área de tu vida que decidas mudarte a otro país, porque estamos hablando de destinos lejanos. Así que bueno, también puede ser eso, o la despedida de alguien importante para nosotros, o si de repente aconteció en todo este tiempo de eclipses que alguien importante dejó de estar en este plano, para alguien importante para nosotros, también poder darle cierre a un duelo, ¿sí? Yo esto lo quiero hablar muy respetuosamente porque estamos hablando de una generalidad, ¿no? Pero también puede significar eso, el final de un duelo para poder comenzar a vivir de otra manera. Y Marte, por el otro lado, el día del eclipse, entra en tu propio signo, entonces también al mismo tiempo es la fuerza vital que viene después del caos. Y acá, acordate de lo que hablamos en la introducción. El final es el principio, y también que esta carta que dice vacío también representa la nada, ¿no? De la nada, el Big Bang y la creación del mundo, o más allá de las nuevas teorías, creo que entendés lo que te quiero decir. Cuando no hay nada, uno puede empezar a construir desde otro lugar. Entonces, bueno, un poco acordate de esto, ¿no? El grado 0 de Aries, donde también ocurren muchas cosas, que para vos esto es muy importante, ¿no? Porque habla de todo este peso de Saturno y Neptuno que te acompañaron, por lo menos durante estos últimos 3 años, ¿no? Hablando de Saturno, ya pasan a otra área de tu vida, dándote más libertad de acción, por lo menos en lo que habías vivido hasta ahora, y te pide definir ciertos límites y tener ciertas claridades, ¿no? Así que bueno, acá, dentro de lo que significa el 0 de Aries, es dónde vas a poner el 0. Antes del número, después del número, que es lo que va a dar valor a toda esta experiencia por ahí tan difícil que has atravesado estos últimos 14, 15 meses, ¿no? Y que queda un poquito. Tu eclipse final de luna en Piscis va a ser en septiembre, donde realmente vamos a poder decir ya para esa época del año que, bueno, hemos terminado el aprendizaje. Pero marzo se trata de eso, de una gran culminación o redefinición en vínculos, y de Aries activando tu parte económica, pero de forma responsable, porque se junta con Saturno ahí, y después de un equinoccio, que es el 21 de marzo, cuando el Sol entra a Aries, que también se choca con Saturno y con Neptuno ahí, que habla de, bueno, ¿qué vas a hacer con tu área 2 de la vida, ¿no? La responsabilidad práctica respecto de tus recursos, de cómo manejas tu economía,
de qué talentos tenés o necesitas poner al servicio de para poder hacer dinero o para poder sustentar tu forma de vivir, ¿no? Así que bueno, creo que es un mes interesante. Realmente te mando un abrazo grande, grande, grande. Sé que hay muchos Piscis que le han pasado muy mal, igual que gente de Virgo, porque transitar eclipses, ser protagonista en estas cosas no es tan fácil, pero uno sale siendo otra persona, ¿no? El tema es que con estas nuevas personas que somos, ¿qué queremos hacer? ¿Qué queremos construir? Y creo que eso es lo lindo de las posibilidades. ¿Qué queremos construir? Si no estás suscrito, por favor hacelo, compartí, dale like, déjame un comentario desde donde me estás escuchando. Te mando un beso y no te pierdas los otros contenidos del canal, que este año vamos a grabar cosas bastantes porque movimientos hay de todo. Un besito.